en regocijo, como decía el día de ayer en la inauguración del evento de ayer, por dos motivos. Primero, por la distinción que tenemos de los distinguidos invitados especiales, que precisamente el día de ayer se firmó un acuerdo, el señor rector, en nombre de la Universidad P. con Mar de Palabras, con el propósito de incentivar y fomentar espacios como este, que fortalecen la cultura en el país. Así que les reiteramos nuestro agradecimiento tanto a Mar de Palabras como a ustedes por acompañarnos en esta mañana. Y de inmediato le paso la palabra a Yaruska para que haga la presentación del lugar y coordine el panel de hoy. Antes se va a presentar un video que va a hacer una referencia de qué se trata esta actividad. Muchas gracias. Buenos días, soy Yaruska Coco, columnista cultural del Diario Libre. Más que un panel, nos interesa que esto sea una conversación para intercambiar miradas, experiencias, inquietudes de cómo se piensa, se sostiene y se escribe la cultura hoy en día. Me acompañan tres voces del periodismo cultural. Xavi Allén, redactor en jefe de la sección de cultura de La Vanguardia, especializado en el mundo del libro, es autor de obras como Aquellos años del boom y Planeta Nobel. Leandro Pérez, escritor y periodista, director de la revista literaria Senda, autor de novelas como Las Cuatro Torres, La Última Noche de Libertad Guerra, entre otras. Y nuestro Alfonso Quiñones, cubano-dominicano, periodista, poeta, traductor y ensayista, editor del Caribe y Nota Clave. Ha publicado poemarios como El Libro de los Olvidos. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Vivimos una época en la que todo parece competir por nuestra atención. Videos de segundos, noticias escandalosas, y me cuestiono qué lugar ocupa el periodismo cultural hoy en día. Por eso me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Sienten que hoy el periodismo cultural sigue generando pensamiento alrededor de la cultura o simplemente circulando contenido? ¿Quién quisiera comenzar? Muchas gracias a la universidad y a Mar de Palabras por esta invitación y por esta magnífica oportunidad de estar en un sitio tan magnífico como Santo Domingo y la República Dominicana. Pues yo creo que hemos venido a navegar en Mar de Palabras y usando la metáfora marítima, yo creo que la cultura se puede nadar, podemos bucear, podemos bracear por el mar de la cultura de muchísimas maneras, ¿no? Entonces creo que a veces uno mismo con un libro, abriendo un libro, escuchando música, pero también podemos adentrarnos en ese mar de palabras que es la cultura, con revistas, con suplementos culturales, con bibliotecas, con universidades, que hay mil y una maneras de navegar por ese mundo, ¿no? Y creo que la clave de todo esto es tener ganas de descubrir, de encontrar islas, de encontrar continentes, porque el mundo de la cultura es infinito, es inabarcable. Xavi. Bueno, yo vengo, primero gracias a la universidad, al Festival Mar de Palabras, al público por estar aquí en una mañana tan bonita y tan soleada
a venir a escucharnos. Bueno, yo vengo en representación de un dinosaurio, es decir, el diario en el que trabajo en la ciudad de Barcelona se fundó en 1881 y entonces, en teoría, pues tendría que ser el ejemplo de todo lo contrario de las nuevas tecnologías, las redes sociales, a las que hace referencia. Pero en realidad lo que nos ha enseñado la experiencia que tenemos en el periodismo cultural, en la sección de cultura, es que lo mejor es combinar las dos cosas, ¿no? Que cuando llegó la radio, pues parecía que se hundía el mundo, cuando llegó la televisión también, cuando llegó Internet, y ahora que han llegado las redes sociales, pues parece que nos vamos a morir todos y que la gente se va a volver idiota, y no, en realidad no es así. En realidad yo creo que lo importante es el uso que se hace de esos mecanismos que nosotros hemos visto, pues que en Instagram, en TikTok, con pequeñas cápsulas breves sobre temas culturales, la gente luego hace clic en el link que hay para ver el contenido más amplio, más detallado, más completo, más denso, y por lo tanto pues yo creo que lo importante es que haya una alianza entre ese contenido tradicional, porque bueno, las secciones de cultura, el periodismo cultural, hacemos dos cosas, ¿no? Hacemos una, seleccionamos entre los centenares y miles de cosas que se ofrecen a la gente, pues en series, en cine, en libros, en música, que a veces pues es normal que uno esté un poco desorientado de qué es lo que vale la pena. Pues hacemos ese papel de prescriptor, decir, bueno, pues de todo lo que está saliendo, pues creemos que esto de lo que hablamos nosotros es interesante, ese papel de prescriptor, pero no nos debemos limitar a eso, sino que también tenemos que dar las claves del pensamiento, lo que decías, para que la gente sepa analizar el mundo y las cosas que están pasando, ¿no? Pues tenemos que decir, pues si hay esta tendencia, si ahora están saliendo pues unos ensayos o libros teóricos pues que te explican justamente pues el mal uso de las redes sociales, o cómo pues hay oligarcas tecnológicos pues que están formateando a la gente de alguna manera, o que hacen que veamos unos temas en otros. Yo creo que todo eso también, la sección de cultura, no se puede limitar a dar las noticias de que ha venido Bad Bunny a Barcelona y Madrid a dar este concierto, sino que también pues tenemos que explicar todo ese aparato teórico, ideológico, filosófico, pues que se está produciendo, ¿no? que los intelectuales están produciendo, y los cambios en la sociedad. Bueno, resumiendo, que yo creo que todo depende del uso que se hace de las redes y de esos mecanismos para captar atención, que se puede captar la atención para esos contenidos culturales que, en el fondo, la gente que busca la información en medios serios y que dan importancia a la cultura, tampoco quiere que le des según qué cosas, ¿no? Ya van a buscar pues un contenido más riguroso, ¿no? Bueno, muchas gracias a Mar de Palabra y obviamente a UNAPEC por la invitación aquí. A ver, yo creo que hay contextos diferentes. Lo que ocurre en España no es lo mismo que ocurre aquí. Los niveles de desarrollo cultural de un país y otro son prácticamente abismales. Y navegando, la cultura se está yendo a pique. Realmente en un mar de palabras, pero puede irse a pique. Yo soy un poco apocalíptico, análogo y apocalíptico. Entonces, pero trato de hacer todo lo posible por ser lo más digital posible, ¿no? Hace 55 años yo empecé en los medios, en la radio, siendo un niño, y lo que había era un micrófono cenital así grandísimo, y ahora tengo que estar fajado con TikTok y con Instagram y con las redes sociales, y tratando de bucear ahí y de salir a flote y coger aire. La cuestión es que es muy difícil, ¿cómo se llama? Subirse al salvavidas de los algoritmos, por ejemplo, para poder hacer llegar el tipo de mensaje que uno quisiera hacer llegar. ¿Qué pasa? Pienso que Vargas Llosa lo dejó dicho en La civilización del espectáculo, cuando estableció que la cultura hoy día se ha ido complicando la cuestión, y
y la gente piensa que la cultura es el entretenimiento y que el periodismo cultural es el periodismo amarillista. Y esas cosas están bien mezcladas en nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Diario Libre, les quiero poner estos ejemplos, yo hacía crítica dura. A mí me amenazaron de muerte 5 veces. Entre ellos un artista plástico, un bachatero, un reggaetonero, otra comunicadora y la embajada de Cuba. Pero realmente es así. La cultura, yo creo que aquí en República Dominicana tenemos mucho por hacer todavía. Tratamos contra viento y marea de hacer un periodismo responsable que realmente lee poca gente desde los medios. Por ejemplo, en el Caribe es un medio por suscripción, el impreso. Sale en el digital la columna mía cuando escribo mi columna, sino lo que hago diariamente. Pero yo siento que es, igual que en Diario Libre, sigue siendo un público reducido. Un público al cual no podemos llegar, que es el que nos interesa, que son ustedes que están ahí. En el 75 aniversario del Caribe, yo le hice una pregunta a 5,000 estudiantes que fuimos por el país, el director y yo, mostrando aquella exposición. El director me había puesto una joven graduada de la universidad de asistente para que yo además la fuera preparando. Y un día viene Serrat a presentarse aquí y le digo, mira, ahora viene Joan Manuel Serrat, vamos a ver qué estrategia vamos a hacer para entrevistarlo y eso. ¿Ustedes saben quién es Joan Manuel Serrat? Levanten la mano. ¿Vieron cuántos no saben? ¿Ustedes saben cuántos sabían de 5,000 jóvenes quién era Joan Manuel Serrat? 2. Y eso me dio una idea de que de verdad no estamos bien. Les pregunté, Serrat y Sabina tampoco, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés tampoco, Víctor tampoco, Sonia Silvestre una vez dijo, sí, esa yo la voy a inventar en mi casa. Una vez. Entonces, de verdad, la situación no es muy auspiciosa. Tenemos que hacer un esfuerzo desde las universidades por implementar no solo el estudio de del periodismo cultural, sino sobre todo de la cultura. Y ese es el gran reto nuestro, del sistema educacional completo de República Dominicana, que lo he estado hablando con el ministro en estos días. Ese es mi punto de vista. No sé si dije algo más o menos ahí. ¿Cómo están viviendo la presión de los nuevos formatos? Redes sociales, podcasts y distintas plataformas. Ya vimos que Xavi lo tiene integrado en La Vanguardia. ¿Y Leandro? Pues, yo lo estoy viendo como una gran oportunidad. Es verdad que nos podemos poner con razón apocalípticos porque tenemos todos en el bolsillo o muy cerca un aparato que es el teléfono que te permite aburrirte soberanamente viendo vídeos eternamente y dejándote hipnotizar por ellos, uno tras otro y tras otro y tras otro y tras otro, pero también es verdad que ese mismo aparato te permite acceder a cualquier biblioteca, a cualquier cineteca, a cualquier plataforma donde hay cine clásico y series maravillosas, a dinosaurios o transatlánticos, les llamaría yo, hablando del mar de palabras, como La Vanguardia o como Sendalibros, que tenemos muchísimo contenido. Entonces, todos llevamos un aparato que bien usado sirve para cosas maravillosas, pero que también sirve para atontarnos. Entonces, nosotros intentamos ofrecer contenido interesante y, como bien decía Xavi, guiar un poco dentro de la enormidad gigantesca que significa el mundo cultural. Entonces, hay que verlo como una oportunidad, porque sí que es verdad que yo ahora estoy leyendo una novela, una distopía que se llama Sinsonte, de 1980, de Walter Tevis, donde hay una humanidad en la que ya no nacen niños, en la que todo el mundo está anestesiado y bajo el lema no preguntes, relájate. Entonces la gente no llora, no
no interactúa con la gente, no vive solitario y casi ni se da cuenta de que ya no nacen niños, casi no se da cuenta de que ya no hay jóvenes y ya podemos ser apocalípticos, decía, y la gente al final acaba por quemarse viva, ¿no? Y ante eso hay una persona que se da cuenta de que había una cosa antes que se llamaban libros, que había una cosa antes que era leer y dice, ¿qué será esto de leer? Y consigue aprender a leer gracias a que encuentra una cosa que se llama biblioteca en un sitio que también podía ser una universidad como esta, ¿no? Y entonces sí que es verdad que esa puerta que es el abrir un libro o el escuchar un disco o ver una serie o simplemente disfrutar de una canción, luego abre muchísimas más puertas. Sí. Y por eso yo creo que vivimos una situación que la podemos ver desde el punto de vista apocalíptico, pues que nos puede conducir a algo terrible, pero también que puede ser maravillosa, porque el hombre tenemos todos unas ansias de saber, de divertirnos, de entretenernos, que si no nos dejamos anestesiar, que nosotros a veces lo hacemos, pues podemos abrir muchas puertas. Y bueno, yo me ha tocado aquí el papel de optimista y voy a ejercerlo. Entonces, aún reconociendo, entonces reconociendo lo que están apuntando mis compañeros como peligros y cosas críticas, también voy a decir que si cualquiera de los que están aquí, que no conocen a Serrat y Sabina, ahora se les ha despertado la curiosidad, nada más salir desde su teléfono celular o desde un ordenador, pues pueden escucharlos y pueden ver un concierto entero que hicieron los dos o otras manifestaciones culturales. Si quieren ver las mejores óperas que se están representando al mundo, ya no hace falta que sean de una familia rica de Manhattan para ver el último estreno, es que lo tienen en YouTube. Nunca habíamos tenido tanto acceso desde cualquier sitio, desde el pueblo más pequeño de la República Dominicana. Ya no hay que estar en las grandes capitales donde suceden esas cosas. O sea, hay más acceso que nunca. Y entonces yo creo que esto pues, es algo que nos debe de llamar al optimismo y que nosotros, por ejemplo, pues lo notamos porque ahora tenemos las estadísticas de todo. Antes, pues en los diarios publicábamos un artículo, publicábamos un reportaje, una entrevista y por nuestra intuición decíamos esto ha gustado, esto ha cuajado. Ahora a los 2 minutos tienes las estadísticas de cuántas personas te están leyendo, cuántos comentarios han puesto. O sea, es un poco estresante, ¿no? Yo tengo aquí en el móvil, ahora lo he desconectado, pero si no te va diciendo al momento qué es lo que está funcionando, lo que no y todo eso. Y cuantitativamente, ¿no? Porque no te dice si lo han leído y les ha gustado o no. Pero bueno, pero estás conectado a eso. Entonces también tienes una herramienta que te permite pues ver hacia dónde está yendo la gente, ¿no? Bueno, ya sabes, es eso, que la crónica del concierto de Bad Bunny va a ser lo más leído del día. Eso ya lo puedes prever y luego ves que ciertamente es así. Pero a veces te sorprenden cosas desde el punto de vista positivo, ¿no? Pues a lo mejor un filósofo checo que ni creías que iba a tener repercusión porque era minoritario, pues has acertado poniendo un titular y ves que eso se lo ha leído mucha gente. Y entonces pues yo creo que sí que hay esos pequeños destellos que nos permiten ser optimistas y nos permiten pensar que lo que hacemos es útil y que ayuda a llevar, a transmitir ciertas cosas para que lleguen a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me quedaría con eso del acceso, aunque reconociendo pues que hay mucho trabajo que hacer y hay muchas tendencias. Pero tampoco creo que hace 50 años todo el mundo fuera muy listo y muy inteligente y muy culto y las conversaciones en los bares fueran de alta filosofía, ¿no? Entonces, yo creo que hay que relativizar, ¿no? Que tenemos, yo por ejemplo, hablando con mis hijos, pues yo hago lo mismo, ¿no? Digo, ¿cómo es que no conocéis a este? ¿Cómo es que no conocéis a otro? Y ellos me replican, pues tú no conoces a este, no conoces al otro, ¿no? Entonces hay también esta parte generacional, ¿no? De que pero bueno, es verdad, y no tampoco voy a negar que existe esta tendencia al scrolling permanente, ¿no? Pero bueno, también depende de lo que scrolleas, no es lo mismo scrollear una cosa que otra, ¿no? Xavi, y en esa misma tesitura, ¿crees que puede coexistir la inmediatez y la profundidad? Yo creo que la inmediatez puede ser una chispa, un aviso que te lleva a un contenido más profundo, ¿no? Pero pues no sé, pues se muere un gran pensador, se muere un escritor, ¿no? Y entonces, pues, la inmediatez es decir que se ha muerto, poner un contenido, un vídeo de 1 minuto, pero eso tiene que ser lo que incite a buscar más. Si te quedas ahí, pues claro, no hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿no? Bueno, hay un tema que invade cualquier conversación cultural
y es la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Quiénes aquí utilizan inteligencia artificial? Como ven, la mayoría utiliza inteligencia artificial. ¿Qué, No. ¿Qué creen que se gana y qué se pierde con el uso de esta herramienta en el periodismo cultural? Alfonso, ¿el análogo? Bueno, desde mi punto de vista, es un comodín muy chulo para la gente que tiene poca información cultural y trabajan en los medios. Tú puedes pedir un artículo sobre, no sé, sobre Paul McCartney. Y cítame cuáles son los temas más importantes que ha escrito, por qué es importante él en la música y tal, y te lo vomita así en 2 segundos. Y ya tú hiciste el trabajo del día. Pero el lector de periodismo cultural se da cuenta cuando es inteligencia artificial y cuando es escrito por un ser viviente, por un inteligente de verdad o un inteligente material, digamos, no artificial. Entonces, ¿por qué? Porque cada periodista cultural que se respeta tiene su estilo. Y la gente conoce el estilo de cada periodista cultural. Y saben, esto lo escribió Xavi, o esto lo escribió Leandro, o esto lo escribió Quiñones, o esto lo escribió... Es así. Entonces, yo creo que es una gran herramienta, ¿cómo no? Pero para tú, por ejemplo, si tú quieres pedir un índice de cuántos temas musicales del pop han tenido éxito en la última década. Eso es una herramienta que te da rápido una respuesta. De hecho, yo lo he utilizado en cosas así. ¿Cuántos premios nacionales de artes visuales de República Dominicana han hecho exposiciones en la última década? Eso te sale, porque todo está ahí. Y lo que no está, tú lo vas alimentando también. Ahora, los medios tenemos el gran reto ese de decirle, por ejemplo, hay los jóvenes periodistas que están en los medios, les gusta mucho utilizar ese tipo de cosas, pero no sino para crear el artículo y ya salir de eso. Y tenemos que estar muy alertas de eso. Porque ellos mismos se están poniendo la espada en el pecho o en la cabeza. Porque ahorita no hace falta que tú estés ahí para que el periódico siga existiendo. ¿Me entiendes? Si tú lo que vas a hacer es inteligencia artificial, pues tú estás de más. Dejemos a la inteligencia artificial que haga tu trabajo. No. Y déjame decirte, por ejemplo, en el Caribe ahora mismo estamos nosotros metidos en un gran cambio que viene. Se está haciendo una gran inversión, se está modernizando, se están cambiando la tecnología que la teníamos muy atrasada, el software muy atrasado y todo. Y tenemos la esperanza de que vamos a tener una mejor presencia y ya se está trabajando en un cambio drástico donde estén todos los medios, los multimedios estén organizados, estén interrelacionados. Y que si tú escribes, tú estás cubriendo ahora mar de palabras aquí, esté saliendo por las redes, alguien esté escribiendo el texto de la crónica y probablemente pueda estar saliendo por radio. ¿Me entiendes? Y quizás el mismo equipo esté también tomando vistas para la televisión.
de eso se trata. Pero ese es todavía algo que debemos lograr. Leandro. Pertenecemos a una generación nosotros que tenía, y quizá todavía sigue teniendo, diccionarios muy gordos, enciclopedias en varios volúmenes, y llegó un día el ordenador portátil, llegó Internet, llegó la tableta, llegó el móvil, luego llegó el móvil inteligente, que fue un paso más, y ahora ha llegado la inteligencia artificial, que es otro paso más, ¿no? Todo eso llega para quedarse y no va a desaparecer, ¿no? Entonces, según llega, estamos todavía impactados por la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Y todavía no sabemos cómo va a ser dentro de 5, 10, 20 años, ni qué va a llegar después de ella. Pero lo que sí que podemos ver, quizá, es que es una herramienta más, como todas esas anteriores, que a las personas creativas, que a las personas inteligentes, que a las personas con inquietudes, que creo que somos todos, porque cada uno tiene diferentes capacidades creativas y diferentes inteligencias, les pueden ser útiles. Por supuesto que si uno la quiere utilizar para hacer una chuleta, y no sé si es una expresión que se usa, para copiar un examen o para sortear una prueba, la va a poder usar como se han usado desde siempre otras herramientas, ¿no? Y para tomar ciertos atajos, pues por supuesto. Pero que, bien usada, nos puede permitir ahorrar tiempo, nos puede permitir nadar por ese mar de palabras de este festival, que es toda la cultura, y que nos puede, yo también lo veo desde Zenda, nos puede hacer que tengamos más tiempo para crear. Ahora mismo yo creo que hay muchísimos más escritores que antes. Hay muchísimos más pintores y más músicos porque hay más tiempo libre. Antes era para ciertas élites, si hablamos del siglo XIX, del siglo XVIII. Ahora muchísima gente tiene tiempo para escribir una novela o para practicar cualquier otra cosa más que simplemente trabajar y sobrevivir. Entonces, cada vez tenemos la posibilidad de tener más tiempo libre y de usarlo mejor. Y quizá con la inteligencia artificial, bien usada, podemos cada uno de nosotros, ya es una cuestión nuestra, personal, mejorar. Bueno, sí, yo tampoco creo que, como mis compañeros, no creo tampoco que la inteligencia artificial sea una cosa del demonio, ¿no? Sino que creo que es una nueva herramienta, pero sí que es verdad que yo no la uso jamás para escribir porque pasa lo que ellos decían, ¿no? Que realmente es mucho más plano, está peor escrito. Yo, por ejemplo, le hice también la prueba para prepararme una entrevista, ¿no? Yo me hice mis preguntas, iba a entrevistar a un escritor rumano, a Mircea Cărtărescu, y me hice mi lista de preguntas preparado, como yo me he leído sus libros, todo, y luego dije, a ver qué me dice la IA, ¿no? Y dije, hazme 20 preguntas para entrevistar a Mircea Cărtărescu. Miré, comparé y me quedé muy tranquilo. O sea, me quedé muy tranquilo realmente. O sea, la inteligencia artificial sabe más que yo en general, sabe más de física cuántica que yo, pero de los temas en los que yo soy especialista, sabe menos. Incluso le pregunto cosas, pues yo he escrito un libro del boom latinoamericano, le pregunto cosas y se equivoca. Yo le digo, no, esto no es así. Entonces me dice, sí, tienes razón, perdona, no sé qué. Pero se equivoca, o sea, no es tan fiable como los especialistas que hay en los periódicos, pues el especialista de música, el especialista de arte, o sea, sabrá más en general de todas las cosas del mundo, pero en concreto de los temas no. Porque claro, se alimenta de lo que hay en Internet y en Internet también hay cosas falsas, ¿eh? Entonces ella no, pues en algunas cosas hace la distinción, pero en otras no. Entonces yo en ese sentido estaría muy tranquilo. En los medios de comunicación, pues sí, se han hecho ensayos y bueno, para todo lo que es, pues por ejemplo, ahora con el Mundial, la lista de los resultados de los partidos, eso sí, eso la inteligencia artificial lo hace muy bien. Te pone la lista de cómo ha quedado Argentina, cómo ha quedado Brasil y no se equivoca. Eso muy bien, para eso sirve. Pero si luego quieres la crónica del partido, que te expliquen las claves, necesitas un ser humano. Claro. Y eso todavía no estamos a ese nivel. Y lo mismo pues para la crítica literaria, para la crónica de un concierto, para una entrevista, donde el entrevistado pues explica gestos que hace pues el escritor, cómo iba vestido, cómo no. Eso no lo puede hacer todavía la IA, ni a lo mejor podrá hacerlo nunca, ¿no? De la misma manera que todavía no hay una gran novela escrita por la IA, ¿no? Entonces yo en ese sentido pues estaría bastante tranquilo. Sí, todavía se necesita un ser humano que le ponga sentimiento y alma a todos los escritos. El truco es saber utilizarla, pero sin perder autenticidad. Pues quisiera saber también por qué creen que sigue siendo indispensable el periodismo cultural independiente.
Leandro. Yo, pues porque como decía al principio, el mundo es muy vasto, el de la cultura es infinito y hace falta alguien que te ayude a guiarte. Es un mundo no solo cambiante, sino repleto de novedades. El mundo editorial continuamente está produciendo libros, el mundo del cine lo mismo. Entonces, ante todo ese aluvión, conviene que haya alguien que te pueda señalar un poco lo que te puede interesar. Entonces, simplemente por esa labor de guía, de orientación, ya es importante. Ya luego hay otras capas más densas a las que también puede llegar de interpretación, de crítica, pero hay una parte sobre todo de divulgar que es complementaria además pues, con otras partes, pues como si te gusta mucho la literatura, estudiar filología hispánica o si te gusta la música, hacer ciertos estudios, ¿no? Entonces, hay muchas labores complementarias dentro del mundo de la cultura y yo creo que el periodismo cultural pues, ocupa un espacio muy concreto y muy útil, además, que también se nutre de los creadores, porque no solo los periodistas son los creadores de contenido en el periodismo cultural, sino que casi siempre son también los escritores, los músicos, que también quieren contar e interpretar. Entonces, hay muchas personas interesadas en mostrar lo que sienten ante las obras culturales. Y como nos gusta a veces, como nos faltan a veces ejemplos y necesitamos a veces que alguien nos diga, pues esto te puede gustar a ti por este motivo, ya no solo es el periodista, sino que también es el creador el que nos guía, ¿no? Creo que cumple una función importante. Bueno, yo creo que es muy importante porque hace falta alguien que diga la verdad sobre Bad Bunny. Que diga que la narrativa que han inventado sobre Bad Bunny no es todo, que es un invento. Que el tipo lo que canta malo como loco, que de música es terrible, que el ritmo es alucinante, es muy chulo, pero si él canta yo soy violinista en la luna. Hace falta decir eso y decirlo y que la gente lo lea y que la gente lo sepa y que tú puedes obviamente ser todos los fanáticos de Bad Bunny que te dé la gana. Ese es tu defecto o tu virtud. Pero para eso hacen falta los periodistas culturales. Digo yo, ¿no? Sí, no, yo creo que la clave es la palabra independiente, ¿no? Senda es un ejemplo de revista cultural independiente que les recomiendo. Las críticas, bueno, ya han visto que nuestro amigo tiene hasta amenazas de muerte por las críticas que hace. Eso demuestra su independencia. Bueno, nosotros no hemos llegado a tener amenazas de muerte, pero sí llamadas. De hecho, yo he detectado que la industria musical son más susceptibles a la mala crítica que los escritores o los editores. Sobre todo los urbanos. Sí, exacto. No te metas en ese mundo. Que algunos van armados a veces. Sí. Bueno, en cualquier caso, si el medio es independiente, el medio puede resistir a esas presiones, ¿no? Yo lo que estaría bien cuando ustedes acceden a un medio es que sepan este es independiente o de quién depende, ¿no? Porque ahora vemos prestigiosos diarios pues que dependen de Amazon, que el propietario es el señor Jeff Bezos, ¿no? Entonces hay que ver qué intereses tiene él en diferentes aspectos, ¿no? Pues de la industria audiovisual, ¿no? Como productor de películas y de series. Entonces, ver de quién depende te ayuda a interpretar los contenidos que te están dando, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tengo la suerte, mi diario es de una familia, la misma familia es del siglo XIX y entonces, pues en principio no, pues les es igual que critiques a la última película de Hollywood, el último Spider-Man, que a Bad Bunny o que la ópera que están haciendo en el liceo, ¿no? Entonces, en ese sentido nos dejan más margen. También hay que decir que yo detecto, no sé si esto sucede aquí también, por ejemplo, las secciones de política tienden más a la polarización, tienden más hay menos independencia a veces. En cambio, las secciones de cultura, como no nos hacen mucho caso, la verdad, no nos hacen mucho caso, pues nos dejan más a nuestro aire y ejercemos más la libertad propia del criterio del periodista, del redactor. Yo creo que eso también es una cosa que el periodismo cultural tiene y que me gustaría destacar, ¿no? Que te puedes fiar mucho de un crítico que está hablando de una película o de un libro, te puedes fiar más a lo mejor que de algunos columnistas políticos que siempre hablan a favor de los mismos, ¿no?
y eso yo creo que el público lo detecta y que nos da como ese plus de credibilidad a veces. Bueno, se nos acaba el tiempo. Hemos hablado de amenazas, de inteligencia artificial, de nuevos formatos, pero sobre todo de la necesidad de sentido, porque ahí radica el valor del periodismo cultural, de su capacidad de interpretar, de observar, de reflexionar, mucho más allá de la inmediatez. Porque incluso en la era de los likes, seguimos necesitando historias que nos conmuevan y que nos hagan sentir menos solos. Muchas gracias a los tres por esta conversación y a ustedes por acompañarnos. Y no nos van a preguntar. No nos van a preguntar. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto, respondemos. Nosotros todavía no estamos utilizando inteligencia artificial para eso, para las respuestas. Bueno, hay que aprovechar que hay estudiantes, es verdad. Sí, vamos a democratizar. Sí. Si los estudiantes tienen alguna pregunta, bienvenidos. Aprovechen ahora. Tienen 5 puntos más el que haga la pregunta en la prueba final. No, lo mío no es una pregunta, sino digamos, un comentario. Y es que la inteligencia artificial debe enseñarse a ser usada, pero la inteligencia artificial necesita también una base cultural mínima, por lo menos indispensable, para que el usuario sepa en qué se equivoca la inteligencia artificial cuando él está investigando un tema. También esa cultura de base y esa lectura, el hábito lector tradicional, es el que te va a dar las herramientas de pensamiento crítico para poder interpretar el contenido que te devuelve la inteligencia artificial. Entonces, no solo darte cuenta en qué se equivoca cuando tú tratas un tema, sino qué sesgos de tipo religioso, cultural, político, ideológico te está transmitiendo la inteligencia artificial. En la medida en que tú tengas un background cultural suficiente, entonces tú puedes ir dialogando con esa inteligencia artificial e ir llevándola, como dijo Xavi ahorita, que él la rectificó. No, te equivocaste aquí, no es así. Me estás dando un sesgo tradicional, neoliberal en este tema, etcétera, etcétera. O sea, hay que saber usarla. Y para saber usarla en ese sentido que yo planteo, las universidades, la escuela, la familia, tiene que recuperar el hábito lector, porque la emergencia que ha tenido en el mundo la inteligencia artificial coincide con la merma del hábito lector a la misma vez. Coincide con una crisis de confianza por las redes sociales en lo que la información que se transmite. Entonces hay que tener también suficiente cultura de base para saber distinguir qué fuente puede ser más confiable, si es una construcción, digamos, una fake news, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería decir, poner una alerta en eso y recuperar el hábito lector. Eso es cultura también. Vamos, estudiantes, anímense. Anímense, chicos. Mientras tanto, mira, Gómez Sotolongo hoy cumpleaños. Felicidades. Él es el primer, señores, el primer contrabajista de la Orquesta Sinfónica Nacional, quien además es periodista cultural, autor de libros muy importantes sobre música. Así que acá hay 2, mire, otra acá, sí. 3, ya, vamos ganando. Saludos, buenas. Saludos. Muy interesante ponencia por parte de los periodistas aquí presentados y por Yarouska. Con respecto a la parte de la inteligencia artificial, algo que personalmente me llama bastante la atención es que vemos que se repiten mucho las ideas en cuanto a los trabajos que se presentan. Por ejemplo, cuando uno hace una tarea, se repiten mucho ciertos temas. Entonces yo considero que eso en parte influye mucho en la literatura, que vemos que como se repiten estos temas, hace que la creatividad disminuya
En cuanto a esa parte, ¿qué es lo que ustedes piensan que podría ser una opción para uno poder cooperar con la inteligencia artificial, pero que cada idea sea de manera más creativa? ¿Se entendió un poco mi pregunta? Vuelvo a la lectura que comentaba antes de Sinsonte, de esa novela. El no preguntes, relájate, es el axioma que les meten en la cabeza a los humanos para dejarse morir. Entonces yo creo que a la inteligencia artificial lo que hay que hacer es hacerle las preguntas adecuadas, igual que a un profesor, igual que a un padre, una madre, igual que a un hermano. Entonces, si tú preguntas, vas a recibir mucha información a través de las respuestas que recibas. Y también preguntas a veces cuando abres un libro, ¿no? Y cuando decides, cuando coges con el mando a distancia, te haces ciertas preguntas, ¿qué voy a ver ahora, no? Pues hay que usar a la inteligencia en nuestro beneficio. Gracias. Mi nombre es Rosagna Cabrera, yo formo docentes y voy a hacer una pregunta relacionada con educación, porque recuerdo que cuando era niña, hasta los medios de comunicación hacían las publicaciones para preservar la cultura. Si vamos a los anuncios de las grandes empresas dominicanas, pues tenemos mucho patrimonio cultural ahí. Entonces, yo pienso, y soy de las que hago énfasis con mis estudiantes, en que el pensamiento crítico, y le damos esas herramientas para que sepan utilizarlas. Sin embargo, a veces yo siento que la escuela carga sola. No sé si es que le ha faltado reinventarse al periodismo cultural, o no sé si eso es lo que está pasando, pero los jóvenes siguen consumiendo lo que les aparece en las redes, pero ¿por qué no deciden consumirlo? Entonces, con lo que hacen ustedes, que son los que quieren rescatar ese patrimonio cultural. Entonces, es necesario crear alianzas entre educación, el periodismo cultural. ¿Qué podemos hacer para reinventarnos y que los jóvenes, pues, quieran consumir un producto de calidad a nivel de patrimonio cultural? Excelente pregunta. Hay distintos factores que están incidiendo en eso. Por ejemplo, hay programas de televisión, voy a poner como ejemplo uno que yo tengo, que yo sé que casi ninguno de ustedes debe haber visto, que se llama Confabulaciones, existe hace 15 años. Ahí yo he entrevistado a una infinidad de personas, de grandes personalidades de la música, de la literatura, de las artes plásticas, del cine. He estado en Cannes, en el Festival de Cannes, he hecho programas especiales de allá. En fin, ¿ustedes saben cuántos anuncios tiene mi programa? Ahora mismo, ninguno. El programa lo estoy haciendo a costilla récord, como se llama. ¿Por qué? Porque yo sé que es importante que hayan espacios así, pero yo no sé hasta cuándo lo voy a poder mantener. Y como ese, puse mi ejemplo, pero hay muchos programas que han tenido que salir del aire, y sencillamente porque a las marcas, ¿qué les interesa a las marcas? Les interesa la música urbana. ¿Por qué? Porque la música urbana y el mundo urbano es el que maneja grandes masas de jóvenes. El día que hayan grandes masas de jóvenes que estén interesados en la cultura, entonces las marcas apoyarán los programas culturales. Por ejemplo, esa es una de las razones muy importantes que hay. Y otra razón importante tiene que ver, bueno, la familia, todas esas cosas, y el sistema educacional. Yo acabo de ser testigo la semana pasada de un evento que hubo en el Teatro Nacional del Ministerio de Educación, y me devolvió, señores, mucha esperanza al ver jóvenes de Barahona, de San Juan, de Montecristi, presentando
sus números culturales. ¿Saben cuántos periodistas fuimos a eso? Yo. Y fueron 3 días con un nivel, pero de verdad, les digo, un nivelazo que nada tiene que envidiarle a la Gala del Soberano. Y con una exposición de artes visuales afuera de madre. Entonces, tampoco en los medios hay apoyo porque no les interesa, porque realmente lo que interesa es la política. Para que a mí me pongan una noticia en primera plana, o sea, en la portada del periódico, que un llamado a una entrevista tiene que ser, no sé, pero todo son una serie de elementos, no es uno, son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo y que inciden en que la cultura, a fin de cuentas, pues nosotros lo que hacemos es el reflejo de la cultura. La cultura no ande como debe ser y por tanto hay poco interés hacia el periodismo cultural y en fin. Ahora, nosotros sí somos perseverantes. En Acroarte, de Acroarte nos fuimos hace como 5 o 6 años ya, un grupo que éramos los editores de todos los periódicos. Cuando nos dimos cuenta de que lo que estaba pasando no nos gustaba, sencillamente creamos la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculo, que estamos tratando de salir a flote y de hacer unos premios y todas esas cosas. Y sobre todo de enseñar a los periodistas nuevos las experiencias nuestras en el periodismo cultural. Pero son muchas cosas, no es un solo motivo. Y yo creo que eso influye también en todo, en la formación de los jóvenes que vienen con muchas falencias del sistema educacional primario y secundario y llegan a las escuelas con muchos problemas, o sea, a las universidades y así. Pero sí hay que hacer, señores, las universidades lo que hacen es darte la pauta metodológica de lo que tú tienes que estudiar por ti mismo. Eso nadie lo va a hacer por ti. Y quien no entienda eso, que se dedique a la inteligencia artificial. Gracias. Sobre esto que podemos hacer, pues yo creo que tenemos que ocupar las redes, tenemos que ocupar TikTok, tenemos que ocupar Instagram, ¿no? Que, por ejemplo, se ha visto también, ahora que se estrenó la película Cumbres Borrascosas, un montón de booktokers que se pusieron a hablar de este clásico de la literatura, de Emil Bronte, y se dispararon las ventas, muchos entre gente joven, e incluso una youtuber muy famosa que dijo que no había podido acabar, que las frases eran muy largas, todo eso tuvo el efecto contrario, que entonces los jóvenes querían leerlo y comprarlo para ver si realmente era así, ¿no? O sea que yo creo que sí que hay ejemplos y experiencias de que si se toca bien la tecla, si se domina el lenguaje, si se domina el formato, que se puede llevar a través de las redes y a lectores, pues a obras de, en este caso, pues a clásicos de la literatura, ¿no? Y nos toca a nosotros, como periodistas culturales, seguir sembrando la semillita de la curiosidad para que sigan investigando. ¿Y hay alguno de ustedes que quiera hacer periodismo cultural? ¿Viste? ¿Y escribió un libro? Hay uno ahí. ¿Y quiénes quieren salir en televisión y eso? Y ser Instagram o youtuber, ese tipo de cosas, o sea, comunicadores de ese tipo. ¿Hay algunos? Tampoco. No. Muchísimas gracias.